Marcos capítulo 16. Hoy día, hermanos, vamos a exponer la penúltima predicación de este precioso libro. Como habíamos dicho, luego de terminar Marcos, comenzaremos con el libro de los Hebreos. Hoy día entonces vamos a tomar y vamos a leer desde el versículo 15 y el versículo 16, solamente dos versículos de Marcos capítulo 16. Dice así entonces la palabra de nuestro Señor, Marcos capítulo 16, versículo 15 y versículo 16. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tome asiento, por favor. El sermón del día de hoy tiene por título La Gran Comisión. A modo solamente de introducción, he hablado, y esto es una cosa que particularmente he hecho, que he hablado con muchos profesantes de la fe, yo creo que incluidos ustedes. Y al referirnos a quizá esta palabra, he hecho de una manera transversal una pregunta. Esta pregunta es: ¿qué es el Evangelio? Si nosotros vemos, ¿cierto?, el texto, la Gran Comisión, que es algo que ya todos conocen, la gran mayoría de la iglesia conoce lo que es la Gran Comisión, dice: id y predicad el Evangelio. La consulta y la pregunta que he hecho en una innumerable cantidad de ocasiones es: ¿y qué es el Evangelio? Este ejercicio me ha dado a entender una triste realidad, y es que la gran mayoría de los profesantes de la fe no saben lo que es el Evangelio. Creo yo que cerca del 80% de las personas que le he preguntado qué es el Evangelio no saben responder qué es el Evangelio. Y esta es una triste, lamentable, pero cruda realidad. Ahora, antes de ir al texto y hacer el desarrollo de este sermón, yo quiero que usted mismo hoy día se pregunte: si es que nosotros estuviéramos quizás en un lugar tomando un café, solos, conversando en una reunión pastoral, y yo le preguntara a usted el día de hoy: hermano, ¿qué es el Evangelio? Quiero que usted medite y se diga a sí mismo qué es lo que respondería. Quiero que medite usted y se pregunte si está en condiciones de responder qué es el Evangelio. ¿Y por qué lo decimos? Porque esto es una cosa importantísima. Y esto lo vamos a ver a la luz de la Escritura. Para esto entonces vamos a irnos al texto. El versículo 15 nos dice lo siguiente: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. A modo de contexto, la semana pasada habíamos hablado de cómo el Señor había reprendido, ¿cierto?, a sus discípulos y a los apóstoles por la falta de fe. Esa falta de fe se trasladaba directamente a la falta de fe en las Escrituras, porque no habían creído lo que las Escrituras habían dicho respecto de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Habíamos hablado la semana pasada de que las Escrituras son infalibles, ¿cierto? Y que podemos confiar en las Escrituras, de que no fallan, de que no tiene error, y que lo que dice se manifestará. Y si Él dijo que volverá, efectivamente Él volverá.
Lo dijo en este contexto. Lucas 24, pasaje, libro paralelo, dice así. Lucas 24, de su versículo 44 al 46. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, dice Lucas, les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Está claro que no las comprendían. Y versículo 46, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Este era el contexto anterior. Pero esto va directamente de la mano, porque inmediatamente el versículo 47 de Lucas dice que también es necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La unión de los textos vistos la semana pasada con los que vamos a ver hoy día es clara. Estos textos van de la mano. No solamente era necesario que se cumpliese lo que Cristo estaba haciendo, sino que es necesario que también su evangelio sea predicado. El maestro, juntamente con la reprensión por la falta de fe, con mostrarles que las escrituras se estaban cumpliendo, les dijo entonces que es necesario que se predique el perdón de los pecados a todas las naciones. Es en este pasaje, hermanos, que encontramos lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. Quizás cuando nosotros hablamos de la Gran Comisión, lo primero que se le va a venir a la mente es Mateo 28. Mateo 28 dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La Iglesia universal, todo hijo de Dios, tiene una comisión importantísima, primaria, un mandamiento directamente de la boca de Dios. Y aquí estamos hablando de la iglesia en su modo general, ¿cierto? La iglesia espiritual, la iglesia universal. Toda la iglesia tiene este mandamiento. Este mandamiento no está determinado solamente para los apóstoles o solamente para los pastores. No, este mandato está dado a la iglesia. Si usted forma parte de la iglesia, usted tiene este mandato. Es así de simple. Ciertamente nosotros como hijos de Dios tenemos otra tarea, que es la de parecernos a Cristo, vivir para su gloria, ¿cierto? Vivir en obediencia. El hecho de cumplir la gran comisión es parte de eso. Si nosotros queremos parecernos a Cristo, tenemos que cumplir la gran comisión. Ahora bien, el mandato, hermanos, de la gran comisión es ir y predicar. El llamado a la iglesia del Señor es: vayan y prediquen. ¿Y qué es lo que vamos a predicar? Hoy día nosotros sabemos que está muy de moda en las iglesias decir: no, yo prediqué. ¿Y qué le predicó? No, porque el Señor lo ama. O que el Señor tiene un gran propósito para ti. O que el Señor va a curar tu enfermedad, o que el Señor puede hacer milagros, que el Señor puede hacer todo lo que nadie puede hacer, que el Señor te puede, no sé, bendecir, arreglar tu matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese no es el mensaje que nosotros somos llamados a dar. Nosotros somos llamados a predicar el Evangelio. Y cuando nosotros preguntamos qué es el Evangelio, muchas personas van a responder de diferente manera. Algunos van a irse, ¿cierto?, directamente al griego, van a decir Evangelio, quiere decir buenas noticias, buenas nuevas. Pero nosotros no queremos saber qué significa la palabra Evangelio. Nosotros queremos saber qué es el Evangelio. Otros dirán que el Evangelio es poder de Dios.
tal como el pasaje de Romano 1, ¿cierto? Que fue el que de alguna manera usó Dios para iluminar, ¿cierto?, la mente y el corazón de Martín Lutero. En su versículo 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y ciertamente el Evangelio es poder de Dios. Pero nosotros tampoco queremos saber ese sentido del Evangelio. Lo que nosotros queremos saber es cuál es el mensaje que tenemos que dar. Porque sabemos que el Evangelio es un mensaje, ¿cierto? Todos tenemos claro que el Evangelio es un mensaje que nosotros tenemos que ir y predicar. Lo que nosotros queremos entonces saber es qué mensaje tenemos que dar. Y para ver cuál es el mensaje que nosotros tenemos que dar, vamos a hacer una exploración quizás básica de lo que es el Evangelio. Las cosas que usted tiene que tener clara al momento de predicar el Evangelio. Y quizás si a usted le falta quizás un poco de memoria, le recomiendo que anote. Nosotros, para saber qué es el Evangelio y cuál es el mensaje que tenemos que predicar, vamos a utilizar 4 versículos del sermón más importante que el Señor Jesucristo predicó, que es el Sermón del Monte. Para eso les voy a invitar entonces que también pueda abrir su Biblia en Mateo capítulo 5. Juntamente con esto, vamos a ver los componentes del Evangelio. Esto va a ser una especie de estudio sistemático del Evangelio y vamos a ir explorando puntos por puntos. Vamos nosotros, hermanos, a ver el Evangelio y lo vamos a dividir en 7 puntos, 7 contenidos, 7 títulos que debe contener el Evangelio, como mínimo. Vamos a ver el Evangelio de alguna manera, de una manera un poco sistemática, para que lo podamos ir entendiendo. Lo primero que vamos a ver son 2 puntos que están juntos. El primer punto es del Evangelio, del mensaje del Evangelio. El primer punto es el conocimiento de Dios. Y el segundo punto, que va, digamos, de la mano, es el conocimiento del hombre. La lectura en Mateo 5 dice, Jesús estaba predicando, ¿cierto? Dice: viendo la multitud, Jesús subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor, nosotros ya la mayoría sabemos que lo que hace el Señor en el Sermón del Monte es un sermón evangelístico, pero más allá de ser un sermón evangelístico, es un sermón que muestra el proceso de conversión y los frutos de un hijo de Dios. Por tanto, nosotros vamos a tomar las 2 primeras bienaventuranzas, porque estas 2 primeras bienaventuranzas tienen que ver con el proceso de conversión. Los demás son frutos. Por eso vamos a ver los 2 primeros. Entonces lo primero que hace el Señor es decir: bienaventurados, muy felices, aquellos que son pobres de espíritu. Juan Calvino, en su institución de la religión cristiana, en sus primeros puntos dice lo siguiente: no podemos o no conocemos a Dios sin conocernos a nosotros mismos. Y esta es una visión superficial, ¿cierto?, de Dios. Todo hombre sabe que existe Dios. ¿Por qué? Como dice Romanos, porque lo que de Él, digamos, es el poder, la gloria, y que para nosotros es invisible, lo podemos ver a través de la creación. Nosotros sabemos, ¿cierto?, como humanos, que no nos creamos solos, que venimos de un lugar. Sabemos que de alguna manera hay un Dios, aparte de lo que dice la Escritura, que todo hombre, ¿cierto?, sabe en su interior que existe Dios. Esta es una visión quizás
superficial, pero el punto 2 es mucho más importante. No podemos conocernos a nosotros mismos sin conocer a Dios. Y aquí hablamos de una visión mucho más profunda, digamos. Estamos hablando de conocernos realmente a nosotros, de conocer la profundidad de nuestros corazones. El hombre puede verse a sí mismo realmente cuando puede ver a Dios. No podemos conocernos a nosotros mismos si no conocemos a Dios. Y esto es parte fundamental de la predicación del Evangelio. De hecho, es lo que hace la Biblia, hermanos. La Biblia, a modo de resumen, esto es lo que hace. Muestra a Dios tal como es, muestra al hombre tal como es, y muestra qué es lo que los separa y qué es lo que los une. La Biblia eso es lo que hace en su modo general, y es parte de lo que hace el Evangelio. La predicación del Evangelio tiene como finalidad presentar al Dios de las Escrituras y presentar al hombre a la luz de ese Dios. El hombre no se puede ver a sí mismo si no ve a Dios, si no se encuentra con la santidad de Dios. Nosotros vemos pasajes en las Escrituras donde hombres realmente tienen un encuentro con Dios y cuando tienen ese encuentro se dan cuenta de sus propias fallas, de sus propias maldades, de su propia perversión. Casos como el de Isaías, ¿cierto? Que al encontrarse a la santidad de Dios dice: ¡ay de mí que soy hombre muerto! Porque pudo ver toda su maldad. O como Pedro cuando se encuentra con Jesús y se da cuenta de que efectivamente Él es Dios y dice: Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. El Señor nos ayuda a esto, nos ayuda con la Escritura. Porque si nosotros podemos utilizar algo para mostrar que Él es Dios, es su ley, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos muestran el carácter de Dios. Y a la luz de estos mandamientos nosotros podemos ver y podemos mostrar quién es realmente el hombre. Cuando el hombre entonces entiende quién es Dios, realmente se da cuenta de que no tiene nada que entregarle a Dios. Recordemos que estamos hablando del contexto en que Jesús está diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu, hermanos, no son gente pobre. Los pobres de espíritu son aquellos que se dan cuenta de que están en bancarrota espiritual, que sus obras, que su corazón, que ellos como ser, que el humano como ser no tienen nada que entregar a Dios, que está de alguna manera imposibilitado de agradar a Dios. Esta es la parte primaria del Evangelio. Cuando un hombre, hermanos, se da cuenta de que no tiene nada que entregarle a Dios, se transforma en un pobre de espíritu. Esto contrasta directamente con lo que el mundo entiende. Si usted se da cuenta, hermanos, cuando usted habla con cualquier persona del mundo que va pasando por ahí, cualquier persona que usted le dice: ¿y usted si hoy día se muere, dónde se va? Yo me voy a ir al cielo, dice. ¿Y por qué? Porque soy una buena persona. Esto es lo primero que tiene que destruir el mensaje del Evangelio. Es lo primero que tiene que destruir. Las personas no son buenas. Si quizá hiciéramos una frase antagónica a lo que Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, diría: qué tristes son los que son ricos de espíritu. Los ricos de espíritu son los que se creen buenas personas, los que se sienten buenas personas, los que creen que porque son buenos van a irse al cielo directamente. El Señor dice: qué triste por ellos, qué tristes serán. Por el contrario, dice: muy felices los que entienden que no tienen nada que entregar al Señor. Si ustedes se fijan, las alabanzas que nosotros cantamos, los himnos, constantemente hablan de esto, de decir: Señor, qué maravilloso eres porque no son mis obras,
No son las cosas buenas que yo hago, sino es su misericordia. El Señor dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De los pobres de espíritu es el reino de Dios. De esto tratan los primeros 2 puntos. El conocimiento de Dios y el conocimiento del hombre. El conocimiento del Dios de las Escrituras, su santidad, su perfección. Cuando usted predique el Evangelio, tiene que mostrar quién es Dios. Cómo es revelado en las Escrituras. Y también tiene que mostrar quién es el hombre, que al compararse con Dios no tiene nada que entregar. Esto nos lleva al punto 3 del cuerpo del Evangelio. El fruto constante del hombre, el pecado. El corazón del hombre y su pecado. Vemos nosotros en las Escrituras, por ejemplo, en la predicación que Pedro hace en los primeros capítulos del libro de Hechos, que Pedro lo que hace es mostrarle la culpabilidad a sus interlocutores o a sus oyentes. El apóstol Pedro les da a entender claramente que ellos han estado en rebeldía con Dios. Hoy en día, hermanos, ese también es el llamado que nosotros tenemos que hacer. En la predicación del Evangelio nosotros tenemos que mostrar, hermanos, que el hombre está en continua rebeldía con Dios. Tiene que ver con lo que hablamos recién. La gente se siente buena, la gente se siente en condiciones de presentarse delante de Dios como un amigo y estar abrazado y estar en la eternidad. Pero no, nosotros a través de mostrar a Dios, de mostrar al hombre, también tenemos que mostrar el fruto del corazón del hombre y lo que éste hace, el pecado y lo que genera. Habíamos dicho que la Biblia en un contexto general dice quién es el hombre, quién es Dios, que los separa, el pecado. ¿Y dónde está ese pecado? Sale continuamente del corazón del hombre. Y esto los separa. Nosotros habíamos dicho que la forma de mostrar a Dios en las Escrituras que podemos utilizar es su preciosa ley. La ley de Dios. Esta ley de Dios, los 10 mandamientos, ha condenado a todo el mundo, hermanos. Cada persona nacida que se pone frente al espejo de la ley de Dios se puede ver pecador, incluso nosotros. De hecho, nosotros más aún, porque conocemos a Dios. Nadie puede pasar la prueba de la ley. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nosotros tenemos que tener claro, hermanos, que los 10 mandamientos no fueron puestos aquí para que nosotros los cumplamos y seamos justificados. No. La ley de Dios ha sido puesta ahí para que nosotros podamos ver que estamos condenados. ¿Cómo nosotros entonces podemos dar a entender, hermanos, nuestra condenación? ¿Cómo nosotros podemos determinar lo que es el pecado? A través de la ley. La ley de Dios no salva absolutamente a nadie, sino que condena a todo ser humano. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La gente no sabe que es pecadora porque ni siquiera conoce la ley. La gente no sabe que es pecadora porque no se ha visto al espejo de la ley de Dios. La gente no ha escuchado el Evangelio porque en el Evangelio nosotros tenemos que tener claro que tenemos que mostrar la culpabilidad del hombre. Nosotros en nuestra predicación tenemos que hacerle ver a las personas su culpabilidad, su pecado. No hay predicación del Evangelio si es que usted no muestra su maldad, si es que usted no hace evidente que ellos realmente están condenados. A través de la ley de Dios, nosotros podemos llevar a las personas a entender que son pecadoras y que por tanto
no tienen nada que entregar a Dios. Hermanos, nadie puede ser pobre de espíritu si no se entiende pecador. Bienaventurados los pobres de espíritu. Esos pobres de espíritu son pobres de espíritu porque se entienden pecadores. Además de no poder entregar nada a Dios, se les muestra que por el pecado, ¿cierto?, no solamente viene un estado, ¿cierto?, de incapacidad, sino que viene nuestro cuarto punto del Evangelio, el juicio. Cuarto punto, cuarto componente del Evangelio, el juicio. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Cuando Adán fue puesto en el Edén, nosotros sabemos que Adán tenía una naturaleza, ¿cierto?, santa, sin pecado. El Señor lo puso en el Edén y dijo, de todo árbol comerás, Adán, pero no comerás del árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Por qué? Porque cuando tú lo hagas, vas a pecar, y cuando tú peques, ciertamente morirás. Cuando el Señor le dice esto a Adán, le está diciendo, Adán, si tú pecas, o tu pecado, en este caso, te hará morir. Y nosotros comprendemos que en esa muerte, es una palabra muy compleja que habla de la separación, pero que incluye tres tipos de muertes. Una muerte física, una muerte espiritual, separado de Dios, y una muerte eterna. El pecado, hermanos, no es algo trivial. Nosotros no podemos presentar el Evangelio si trivializamos el pecado. El pecado no solamente te separa de Dios, sino que activa el juicio de Dios. Todo pecador está afecto a un inmediato juicio de Dios. Las personas que oyen el Evangelio tienen que saber que como son pecadoras, les espera un juicio. Y la Escritura claramente lo dice así. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Todo hombre pecador está imposibilitado de tener compañía con Dios. Todo lo contrario, todo hombre pecador está esperando el juicio de Dios. Nosotros cargamos con una naturaleza pecaminosa. Algunos le echan la culpa a Adán, ¿cierto? Porque como dice la Escritura, por tanto como el pecado entró por el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nosotros sabemos que a través del primer pecado de Adán, toda la descendencia de Adán, incluyéndonos a nosotros, somos todos pecadores. Y el pecado, hermanos, trae juicio. Entonces, hasta el momento, dentro del componente del Evangelio, tenemos lo siguiente: el conocimiento de Dios. Segundo, que el conocimiento de Dios nos llevará a un conocimiento de nosotros mismos. Tercero, que a través de conocernos a nosotros mismos, nosotros vamos a entendernos pecadores. Cuarto, que el pecado trae juicio y separación de Dios. Y esto nos lleva al quinto punto del Evangelio, o el quinto componente, el arrepentimiento. El Señor en el Sermón del Monte, en su versículo 4, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La segunda bienaventuranza describe el sentimiento que genera el saberse en bancarrota, el saberse pobre de espíritu. Estos que lloran, que eran pobres, ya sabemos que no son los pobres de dinero, son los que se entienden pobres de espíritu. Y ojo con esto, hermanos. Nadie en el mundo se puede sentir pobre de espíritu si es que el Señor no hace algo en él. Nosotros tenemos la misión de predicar el Evangelio, pero no tenemos la misión de lograr que esa persona sea pobre de espíritu, porque eso lo hace el Señor.
Nosotros solamente tenemos que dar correctamente el mensaje del Evangelio, y el que se va a encargar de hacer y de trabajar en su corazón para que realmente sea un pobre de espíritu va a ser Dios. Aquellos hermanos que lloran son aquellos que lloran por ver su condición de bancarrota espiritual. Los que lloran al sufrirse, ¿cierto?, por esta condición. Y este sufrimiento por esta condición generalmente es una manifestación común del arrepentimiento. En respuesta a la predicación de Pedro, en los primeros capítulos del libro de los Hechos, dice que sus oyentes se compungieron de corazón y clamaron para saber, entonces, ¿qué haremos? Estos hombres que creyeron, ¿cierto?, en los primeros capítulos de Hechos, a las predicaciones de Pedro, realmente se transformaron en pobres de espíritu y lloraron, por tanto, su condición. Entraron entonces en el proceso de conversión. Cuando nosotros, hermanos, llamamos al arrepentimiento, ojo con esto, que les quede muy claro, nosotros no hacemos un llamado simplista al arrepentimiento. Nosotros no hacemos un llamado al decirle al gay, deja de ser gay. Oye, ¿tú ves pornografía? Deja de ver pornografía. Al ladrón, deja de robar. Ese es un llamado muy simplista al arrepentimiento, hermanos. El llamado al arrepentimiento es algo mucho más general y más profundo. El llamado de las Escrituras, el llamado al arrepentimiento es: deja toda tu vana manera de vivir. Porque no solamente el hecho de que tú seas ladrón atenta contra Dios. Todo tu ser atenta contra Dios. Tu orgullo, tu corazón. El robar no es solamente un fruto. El ser adúltero es solamente un fruto. Y cualquier pecado, el ser egoísta, porque nosotros tendemos a ver el pecado como, estas manifestaciones visibles, es asesino, es un psicópata, este hombre es un drogadicto. Pero hermanos, conforme usted más conoce a Dios, más se da cuenta de que todo en su corazón es pecado. Usted es un orgulloso. Y lo digo yo también, vamos a decirlo así. Somos orgullosos. Somos egoístas. Somos personas que de nuestro corazón constantemente sale maldad. Por tanto, el llamado al arrepentimiento que nosotros vamos a hacer a través de la predicación no es solamente déjate de robar, déjate de ser adúltero, es deja tu vana manera de vivir, tu vida constante de transgresión contra Dios, tu vida constante de egoísmo, tu mente puesta en este mundo, tu mente puesta en el consumismo de todas las cosas, tu mente puesta en ti mismo. Lo que hacemos a través del arrepentimiento es tratar de devolver a lo que hizo Adán. ¿Qué es lo que hizo Adán? Recordemos que arrepentimiento es la palabra que se utiliza en el griego en metanoia, que es cambio de mente, que implica un cambio de dirección. Adán lo que hizo, hermanos, fue quitarse al Señor de su corazón y ponerse el mismo. Por tanto, el arrepentimiento y el llamado al arrepentimiento, ¿cuál es? Quítate a ti mismo de tu corazón y pone a Dios. Ese es el llamado al arrepentimiento. Cuando uno pone a Dios en el corazón, o trata de ponerlo, realmente las cosas empiezan a cambiar. Si es que Dios claramente hace esta obra detrás. Recordemos, el llamado lo hacemos nosotros, la obra la hace el Señor. Si usted se hace una radiografía ahí en su vida, un poco de historia, usted se va a dar cuenta de algo. Usted no es el mismo de antes. Usted no es la misma persona. Y quizás, claramente, usted todavía está entronado en parte en su corazón. Pero hay muchas cosas que usted con el tiempo y con la obra de Dios ha ido cediendo a Dios. Porque Dios ha ido obrando en su corazón. El hecho solamente de que esté aquí. Porque estoy seguro que cada uno de nosotros estaría feliz acostado. Dios va obrando en el corazón. Pero cuando hablamos del arrepentimiento estamos diciendo, deja de vivir como vivías y empieza a vivir en pos de Cristo.
en pos de Dios. La promesa que hace el Señor es preciosa. Bienaventurados los que lloran su condición, porque serán consolados. Y esto es precioso, hermano. Porque efectivamente, el que es pobre de espíritu y el que llora su condición, recibe consuelo a través de Cristo. A través de esto, entonces, llegamos al sexto punto y central del Evangelio: Jesucristo. No hay Evangelio, hermano, sin Jesucristo. Si usted presenta o quiere presentar un Evangelio sin Cristo, usted está hablando cualquier cosa. La centralidad del Evangelio es Jesucristo. Y Jesucristo vamos a dividirlo en dos. Primero, Cristo y su vida. Hasta aquí lo que hemos visto en el cuerpo del Evangelio, hermanos, es la condición real del hombre. ¿Cuál es la realidad de las cosas? Lo único que hemos hecho hasta el momento es decirle, mira, esta es tu realidad. Pero aquí pasamos al hecho de que efectivamente sea una buena noticia. Porque si nosotros entendemos el Evangelio como una buena noticia y le hemos dicho estáis condenados, la verdad que lo único que hemos estado diciéndoles son malas noticias. Pero el Evangelio es una buena noticia. ¿Por qué? Porque está Cristo. Tenemos que presentar a Cristo. ¿Por qué? Porque junto con la tremenda expectativa de juicio, ¿cierto?, que venía, ahora viene la salvación. Si le dices a cualquier persona, si yo tomo, por ejemplo, no sé, a mi hija misma, le digo, Catalina, tú no tienes cáncer. Para ella va a ser intrascendente. Va a ser algo absurdo. No me interesa. Pero si ella fuera una persona que está condenada con un cáncer terminal fase 4 y le dieron 5 días de vida y yo le digo, no tienes cáncer, para ella va a ser la noticia más impresionante que haya podido recibir. Y el Evangelio tiene el mismo sentido. Nosotros en el Evangelio tenemos que dar la información completa. No podemos llegar y decirle, Señor, vino a morir por tus pecados. ¿Y cuándo he pecado yo? Si yo no soy pecador. Tú eres pecador. El Evangelio tiene un contenido completo, hermanos. Cuando hablamos entonces de Jesucristo, presentamos a Cristo como la persona, ¿cierto?, que fue anunciada por Dios desde Génesis 3, como el regalo, ¿cierto?, de salvación. Nosotros a través, ¿cierto?, de presentar a Cristo, presentamos que hay esperanza en Cristo. Y cuando nosotros vemos el contenido del mensaje del Evangelio, ¿cierto?, que nosotros vemos en la Escritura, nosotros vamos a ver que muchas veces se hace hincapié en las implicancias de su vida. ¿Por qué? Primero, fue anunciado por las Escrituras. Todas las Escrituras del Antiguo Testamento, partiendo de Génesis 3, hablan de Jesucristo, lo anuncian. Segundo, vino. Y no solamente vino, sino que vivió una vida perfecta, sin pecado, para poder satisfacer la justicia de Dios. Vamos a dejarlo en esta parte, solamente que vivió una vida perfecta. Tercero, murió conforme a las Escrituras también, como se había dicho, en forma de alguna manera sustitutiva por nosotras. Cuarto, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, cosa que nadie hizo, y que nosotros vimos hablando de la resurrección, marcando un precedente que nadie hizo y que nadie hará. Es Cristo. Pero en el séptimo componente del Evangelio vamos a ver el desarrollo completo, y aquí yo le voy a pedir que por favor tome nota, porque aquí vamos a ver qué es lo que hizo Cristo con su venida. Séptimo punto del Evangelio. A través de Cristo y su venida, el Señor primero nos perdona. Y vamos a ver 9 puntos. Primero, Cristo nos perdona. Cuando nosotros le hablamos, hermanos, a una persona del Evangelio, ya le predicamos, le enseñamos, porque esto es una enseñanza, les enseñamos que ellos están condenados por su pecado, que ese pecado se tiene que pagar, pero Cristo ahora, cuando Él viene, muere en esa cruz, se sube en esa cruz pagando nuestros pecados.
pagando el pecado de aquel que oye. Segundo, nos justifica. Cuando nosotros presentamos a Dios, es muy probable que hablemos de un Dios justo. Y sabemos que un Dios justo debe hacer pagar al transgresor. El perdón que se ofrece a las personas no es gratis. El perdón que se le ofrece a la persona a través de la predicación del Evangelio no es gratis. ¿Por qué? Porque alguien tiene que satisfacer esa justicia. Alguien tiene que pagar. Y Jesucristo mismo es el que pagó, como habíamos dicho. Por tanto, Él nos justifica. Tercero, nos redime. Tiene que ver con lo anterior. El Señor paga las consecuencias de nuestros pecados. El Señor salda la deuda que nosotros ya teníamos, la deuda que nosotros hemos hecho a través de una vida de pecado. El Señor la paga, la redime. Cuarto, el Señor nos adopta. No solamente en la persona de Cristo nosotros somos liberados, ¿cierto?, de la carga de nuestras culpas, sino que a través de Cristo ahora nosotros somos adoptados en esta familia celestial. Ya nosotros no estamos en enemistad con el mundo, con Dios, sino que ahora somos parte de la familia de Dios. Pasamos a ser parte de una nueva familia llamada iglesia. Quinto, nos hace herederos. El Señor dice en su palabra que con Él nos ha dado todas las cosas. Y nosotros ahora no vemos la muerte como un momento donde ahora vamos al juicio, sino que vemos la muerte ahora como un momento en el cual recibiremos herencia eterna, salvación eterna, el reino de los cielos. Recibiremos con Cristo todas las cosas. Sexto, nos glorificará. El Señor promete a su iglesia, y ya dice que lo hizo en un pasado, el Señor nos glorificó. Cuando nosotros entonces nos enfrentemos a la muerte, resucitaremos en cuerpos glorificados. Pero más allá de eso, estaremos en la gloria eterna de Dios. Séptimo, nos aparta. El Señor no solamente nos perdona, nos promete todas las cosas, sino que nos aparta, nos santifica, nos hace parte de un cuerpo especial en el mundo. La iglesia es un cuerpo, es un conjunto de personas especial para Dios. Es la iglesia santa. Le llama a su esposa, su iglesia amada. Es por la iglesia que el Señor murió. Cuando la persona cree en el Evangelio, forma parte entonces de un grupo selecto de personas, no por sus virtudes, sino que por la decisión y la soberanía de Dios, que empieza a ser un cuerpo apartado, un cuerpo que no es de este mundo. Octavo, nos da vida eterna. No solamente el Señor nos perdona, ¿cierto? No solamente el Señor paga nuestras deudas, nos justifica, nos pone en paz con Dios, sino que adicionalmente nos da vida eterna junto a Él. Séptimo, nos salva. Nosotros sabemos que el Evangelio es un mensaje de salvación. ¿Y de qué nos salva el Señor? Nos salva de su justicia, nos salva de su ira. El Señor es un Dios de justicia y un Dios de ira. El Señor, a través de Cristo, hermanos, de la obra de Cristo, nos salva de la ira de Dios. Porque Cristo en esa cruz del Calvario, hermanos, recibió la ira de Dios que debía ser sobre nosotros. Vemos, por tanto, hermanos, que el mensaje del Evangelio es un mensaje de salvación. El mensaje del Evangelio es un mensaje de buenas noticias. No incluimos en este mensaje el llamado a la fe, porque es algo que se entiende.
todo lo que nosotros estamos hablando es para que sea creído, ¿cierto? Y vamos a hablar de la fe en el comentario del segundo versículo. La verdad, hermanos, que vemos que el mensaje del Evangelio es el regalo y el mensaje más importante que podamos dar. El regalo más importante que podemos regalar. Es el tesoro más importante que podemos compartir. No hay cosa más importante, óigalo bien, hermanos, que usted pueda compartir con la persona que ama que el mensaje del Evangelio. Es más importante que aunque usted le regale un auto, le regale una casa. Usted a su mamá le puede regalar una casa, pero más importante que una casa es que usted le haya regalado el mensaje del Evangelio. Es lo más precioso que nosotros tenemos. Cuando nosotros compartimos el mensaje del Evangelio, lo que estamos es compartiendo a Cristo. Y Cristo es lo más grande y lo más precioso que puede existir para, no solamente para cualquier humano, para todo el mundo, para toda la creación. El Señor dice esto. Mateo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Imagínese, usted va a un campo por ahí y se encuentra el tesoro más grande, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace usted inteligentemente? Lo esconde y vende todo lo que tiene. No le interesa. Todo lo que tiene lo vende. ¿Por qué? Porque con eso usted va a comprar ese campo. Y en ese campo, ¿qué es lo que hay? Toda la riqueza del mundo. Esta analogía tiene que ver con la vida. Si usted encuentra a Cristo, si usted cree en el Evangelio y encuentra a Cristo, es lo más valioso que hay. Y vale la pena que usted, hermano, deje todo, deje su vida, deje su casa, deje todas las cosas. Porque va a estar lleno de gozo. ¿Por qué? Porque tiene el tesoro más importante. Tiene a Cristo. ¿Saben lo que pasa, hermanos, con el mensaje del Evangelio? Es que es un mensaje tan precioso, pero tan despreciado por la iglesia. El mensaje del Evangelio contiene a Cristo. Y Cristo es tan despreciado por la iglesia. Y es así de simple. Las personas no están dispuestas a dejar nada por Cristo. A mí siempre se me vienen a la mente estas historias que uno lee y que son ejemplos para nosotros. El viernes hablamos de los casi 50.000, ¿cierto? Hablamos un poco de los 50.000 hermanos que eran asesinados, ¿cierto?, en el Coliseo Romano. Y hay crónicas que cuentan las palabras de algunos mártires. Y ellos decían, y estaban dispuestos a morir de formas terribles con tal de ganar a Cristo. No solamente perdían posesiones, sufrían crueles torturas, hermanos. Tremendas torturas, tremendos dolores, porque ellos entendían esto. Ellos sí entendían, hermanos, que el Evangelio y Cristo lo vale todo. No hay nada más importante. Y entendiendo esto, hermanos, quiero que piensen en algo. No es solamente lo más importante que ustedes pueden entregar. El Evangelio y Cristo no es solamente lo más importante que ustedes pueden entregar, sino que es lo más importante que ustedes han recibido. Ustedes han recibido un glorioso mensaje. Recibieron el regalo más importante que pueden esperar. Ustedes que son jóvenes, quizás tienen unas expectativas de la vida tan impresionantes, quieren ganarse el mundo, hermano. Pero ustedes tienen que darle gracias a Dios todos los días, porque ustedes ya recibieron el mensaje más importante que cualquier persona en el mundo puede recibir. Y que, lamentablemente, muchas personas en este mundo mueren sin recibir. Es por eso que es tan importante, y es por eso que el Señor dice que es necesario que vayamos a predicarle a toda criatura. Es lo más importante. Por tanto, no hay que perder el tiempo. Si usted no sabe predicar, esfuércese. Si usted no comprende quizás el contenido, estúdielo. Pero hay que considerar la importancia del Evangelio. Versículo 16, de lo que estamos leyendo hoy día en Marcos 16. Fíjese lo que dice.
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay ciertas cosas, hermanos, que indignan de algunos profesantes de la fe. Recuerdo una entrevista que le hicieron a un famoso cantante llamado Jesús Adrián Romero, y a este hombre, que se supone que es un líder de la fe, le preguntaron: oiga, ¿y hay alguna otra forma de no salvarse que no sea a través de Jesucristo? Y este hombre dijo que sí había formas de salvarse que no fuera en Cristo. Eso indigna. En este pasaje, hermanos, encontramos algo maravilloso y algo terrible a la vez. Y es la exclusividad del Evangelio. La exclusividad del Evangelio. Las personas en este mundo se van a salvar o se van a condenar en respuesta al Evangelio. No hay otra forma. Lo que nosotros, hermanos, tenemos en nuestras manos, en nuestros corazones y en nuestra boca es el pase a la vida eterna o a la condenación eterna. Tenemos un ticket y que lamentablemente la iglesia no lo reparte. Se lo deja para sí misma. El Señor dice: ustedes tienen el ticket, vayan a repartir tickets. Tickets a la salvación eterna o a la condenación eterna. La predicación del Evangelio, hermanos, escuche esto muy claramente, es la única forma a través de la cual el Señor ha determinado salvar a las personas. Solo en el Evangelio está el poder de Dios para traer salvación a las personas, y esto es así porque el Señor lo determinó así. Primera de Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No hay otra forma de salvar a las personas que no sea a través de la locura de la predicación. El Señor lo estableció así. Nadie, hermanos, escuche bien, nadie puede salvarse si no escucha el mensaje del Evangelio. Muchas personas dicen: bueno, ¿y qué pasa con las personas que viven en el Amazonas y no creo que escucharon nada? Esas personas están condenadas. Es que esas personas que viven en Medio Oriente y allá no se predica, están condenadas. Esas personas que viven solas en el campo donde nadie llega, están condenadas. Y es tan grave esta situación y tan real que el hecho de que nosotros nos quedemos así como estamos muestra efectivamente que en nuestros corazones lo único que hay es una frivolidad tremenda, un egoísmo impresionante, una flojera, una negligencia. Porque ¿saben qué? No solamente en el Amazonas, no solamente campos adentro o en lugares de mucha persecución no se predica. No se le ha predicado ni a nuestras familias, ni a nuestro vecino, ni a la gente que rodea esta iglesia, no se le ha predicado. Es toda gente que está condenada. Y ahí la misión de la iglesia. Es un mandato a la iglesia: id y predicad el Evangelio a toda criatura. No hay otra forma de salvarse y no hay otras personas para hacerlo que no sea la iglesia. La iglesia es la llamada a predicar el Evangelio. No es el vecino, no es... somos nosotros. Romanos 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Jesús creyere no será avergonzado. Pues no hay diferencia entre griego y judío, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
¿Cómo pues entonces invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pensemos en las personas que están aquí. Efectivamente, todos los que invocan el nombre de Jesús serán salvos. Pero ¿cómo van a invocar en alguien que no han creído, hermanos? Más allá de eso, ¿cómo van a creer en alguien de quien no han escuchado? ¿Y cómo van a escuchar a alguien si no hay nadie que les predique? Somos nosotros los que tenemos que ir a predicar. Cada hijo de Dios que se acerca a las Escrituras sabe y entiende que tiene que ir a predicar el Evangelio. Como está escrito, dice la Escritura, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian el Evangelio. ¿Cómo van a tener fe las personas si no oyen el Evangelio? ¿Cómo van a hacerlo si nosotros no predicamos, hermanos? No crea que su mamá va a ser salva si usted no le predica. No crea que su papá va a ser salvo si usted no le predica. No crea que su hermano ni su hermana van a ser salvos si usted no le predica. No crea que su vecino o su amigo del alma va a ser salvo si usted no le predica. No crea que su abuelita va a ser salva o su abuelito va a ser salvo si usted no le predica. No crea que nadie, hermanos, nadie que pise esta tierra va a ser salvo si usted no le predica. La única forma de que ellos tengan una oportunidad de entrar a la vida eterna es que usted le predique. Es maravilloso cómo el Señor se refiere a los que predican, ¿cierto? Preciosos son los pies de los que llevan el mensaje de la paz. Porque ciertamente, hermanos, el mensaje del Evangelio es un mensaje de paz. Un mensaje de paz entre Dios y los hombres. Nosotros hoy día estamos reconciliados con Dios. Y cuando somos reconciliados con Dios, también se nos da el ministerio de la reconciliación, que es ir y reconciliar a otros con Dios. Mire qué precioso lo que dice Romanos 5, y con esto vamos a terminar. Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, y ahí la palabra débiles en el griego quiere decir una persona incapaz de acercarse a Dios, a su tiempo murió por los impíos, por nosotros. Ciertamente, dice, apenas morirá alguno por un justo. Lo que está diciendo es, con suerte alguien va a entregar su vida por alguien que es justo, pero ni siquiera existen. Con todo esto, pudiera ser alguno osar a morir por el bueno, tampoco acontecería. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, escuche esto, en que siendo aún pecadores, nosotros y todo aquel que oye, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados con Dios para la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Señor Jesucristo, por quien también hemos recibido ahora la reconciliación. Este es el ministerio de la reconciliación. Vaya y predique el Evangelio.
Y como dice el Señor, el que tenga fe se va a bautizar y se va a ser salvo. Pero solamente el que tenga fe va a ser salvo. Pero el que no está condenado. Nosotros tenemos una tremenda llave en la mano, hermano. Y tenemos que ponernos a trabajar. Amén. Vamos a orar.